En esta práctica tendremos el objetivo de determinar la densidad de un líquido y de un sólido mediante un pignómetro. Para realizar esta práctica contaremos con un pignómetro de 50 ml y un soporte de corcho, una balanza eléctrica, un par de líquidos cuya densidad se trata de medir y un par de esferillas de acero. De entre todos los distintos procedimientos que se usan para medir la densidad, uno de los más utilizados es el del pignómetro, que permite determinar la densidad de sólidos y de líquidos. El pignómetro es un frasco pequeño de vidrio que tiene un cierre, también hecho de vidrio, esmerilado, y en el cual hay una señal de enrase que permite disponer de un volumen constante. La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen. La medida de la densidad realizada con el pignómetro se reduce, en definitiva, a la medida de masas y volúmenes. Debe tenerse en cuenta que la medida de la densidad realizada por este procedimiento es relativa. En nuestro caso, operamos basándonos en la suposición de que la densidad del agua destilada, que se utilizará como líquido de referencia, es igual a la unidad. Aunque esta hipótesis no es rigurosamente cierta, no obstante, los resultados que se obtienen son muy aceptables, habida cuenta de que la variación de la densidad del agua dentro del rango de temperaturas en el que normalmente se trabaja es muy pequeña. En caso de necesitarse una medida mucho más precisa, habría que recurrir a unas tablas en las que se dé la densidad del agua a distintas temperaturas y extraer de ellas el dato de densidad que corresponde a la temperatura de trabajo, y calcular a través de él el volumen correspondiente. Para esta práctica contaremos, en primer lugar, con agua destilada y, en segundo, con el líquido problema del que vamos a medir la densidad. Lo primero que tendremos que hacer es asegurarnos de que el pignómetro está lo suficientemente seco y posteriormente lo tendremos que medir en la báscula sin líquido dentro. Una vez tenemos medido el pignómetro seco, lo tendremos que llenar de agua destilada asegurándonos de que el pignómetro quede totalmente enrasado y posteriormente utilizaremos la báscula para medir este peso. Una vez hayamos medido el agua destilada, nos aseguramos otra vez de que el pignómetro quede lo más seco posible y lo volveremos a llenar con el líquido problema hasta enrasarlo de nuevo y volveremos a utilizar la báscula para pesar. Denominando M1 a la medida hecha con el pignómetro vacío, M2 a la medida hecha con el pignómetro lleno de agua destilada y M3 al pignómetro lleno del líquido problema, podremos obtener la densidad del líquido problema con las siguientes ecuaciones. Una vez hemos terminado de medir la densidad del líquido problema, volveremos a vaciar el pignómetro y asegurarnos de que queda lo suficientemente seco como para poder volver a hacer la segunda parte. Lo primero que tendremos que hacer en esta parte será volver a llenar el pignómetro de agua destilada y volverlo a pesar en la báscula junto con las esferillas de acero de las que queremos medir la densidad. Una vez hemos medido el agua destilada y las esferillas en la báscula, tendremos que introducir con mucho cuidado las esferillas dentro del pignómetro, asegurarnos otra vez de que está enrasado de nuevo y volver a medirlas juntas en la báscula. Una vez hemos hecho esta parte, lo único que nos queda será sacar con mucho cuidado las esferillas del pignómetro y volverlas a pesarlas secas en la báscula. Denominando M4 a la medida hecha con las esferillas fuera del pignómetro, pero junto a él, M5 a las esferillas dentro del pignómetro y MS a las esferillas única y exclusivamente, podremos calcular la densidad de las esferillas con las ecuaciones aquí mostradas. Una vez realizada la experiencia, podremos rellenar la siguiente tabla y dar por fin los valores definitivos de las densidades calculadas tanto para el líquido como para el sólido, así como calcular sus errores, relativo y absoluto. También habrá que contestar a las siguientes cuestiones. Explicar las diferencias entre peso específico y densidad, y poner las dimensiones de ambos. Explicar la imprecisión que puede tener la densidad obtenida al hacer la suposición de que la densidad del agua es igual a la unidad. Explicar los errores que se introducen en la práctica si se coge el pignómetro con toda la mano durante un tiempo suficiente en el curso de las operaciones de la práctica.